Hola, taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. El pasado 8 de marzo de este mes, las calles de las ciudades se llenaron con manifestaciones multitudinarias de mujeres que reivindicaban igualdad real. Este no es un hecho puntual, esto ocurre ya desde hace bastantes años, desde 1978 en España. Han pasado 48 años y seguimos las mujeres saliendo a la calle a pedir derechos. Todavía no hemos conseguido todo lo que queríamos, pese al tiempo que lleva esta lucha. ¿Sirven para algo las conmemoraciones? Belén. Hola. Norberto. Hola. Ana. Hola. Alejandro. Pues sí, han pasado 48 años desde esa primera manifestación en España, ya con la democracia, evidentemente durante la dictadura no se pudo celebrar este tipo de acto, y seguimos reivindicando cosas. Yo me pregunto, os pregunto a vosotras, a vosotros, ¿sirven para algo estas conmemoraciones que provocan estas manifestaciones multitudinarias? El día 8 de este mes pues lo pudimos ver en las calles, ¿no?, de España, pero es que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se conmemora en todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, en diferentes fechas. Aquí es el 8 de marzo y, como os decía, hemos visto las calles repletas de mujeres que pedían derechos que parece ser que todavía no habían conseguido. Uno de ellos, creo recordar, que era, entre otras cosas, la brecha de género. Había también alguna asociación que pedía la abolición de la prostitución. Lo que pasa es que ahí no estaban, parece ser, todos o todas de acuerdo, todas las asociaciones que participaban. Y bueno, reivindicaban otra cosa más de la que luego ya hablaremos. En principio, la pregunta es, ¿creéis que sirven de algo estas reivindicaciones? Yo creo que sí. Primero, por memoria, porque es memoria histórica, porque lo que sirve es para probar que los derechos que tienen actualmente las mujeres y que todavía les queda por recuperar, porque estamos a un nivel de reconocimiento de hechos del 64%, no tenemos el 100% todavía, sirve para recordar que esto fue una conquista que llevó muerte, sufrimiento y mucha lucha por parte de mujeres insignes que lograron que disfrutemos de los derechos que tenemos hoy en día. Ya solamente a nivel de reconocimiento y para recordarnos que esto no nos ha caído del cielo, sino que ha sido resultado de una lucha que se ha mantenido durante años y durante años. Siglos. Ahora nos parece que empezamos ahora porque es cuando se ven a las mujeres en la calle y los medios de comunicación lo publican, pero ya las mujeres están luchando desde el siglo XVIII ya, ¿eh? Y de antes, luego te A contaré escondidas un y como libro podían. griego de Aristófanes del siglo V, en el que la mujer ya peleaba por la igualdad. ¿Y sabéis cómo peleaba? Lisístrata se llamaba. Y lo que hacía era una huelga sexual en Grecia para conseguir doblegar a los maridos, y ahí ya empezaba la lucha de la mujer por la igualdad. Ya estamos hablando ya no de hace 2, 3 siglos, estamos hablando de hace muchísimos siglos. Hubo muchas intelectuales del siglo XIX, incluso alguna del siglo XVII. Había una que fue pionera, yo creo, que del XVII, no me acuerdo ahora mismo el nombre, lo sé porque además escribí yo algo sobre ella. Pero ya llevan desde entonces. Lo que pasa que el hombre siempre dominó y tampoco se les dejó, por decir de alguna manera, levantar cabeza, ¿no? Esa época pero la lucha existe ya, por eso te digo, desde hace siglos, no desde hace años. En esa época lo que se pedía era el derecho al sufragio, lo que querían era votar. Es que solamente a nivel de eso, de recordar a todas estas mujeres que han logrado que hoy disfrutemos de los derechos que tenemos, ya merece la celebración. Y luego también porque para recordarnos también que todavía hay muchas cosas que pelear y hay muchos sitios que no se disfrutan la misma igualdad de derechos que, por ejemplo, tenemos hoy en día en España. Yo creo que sí que son necesarias estas conmemoraciones. A mí es un día que me gusta, por lo que dice Belén, de recuperación de memoria, y porque en esas delanteras de esas manifestaciones se ven gente de muchos colores, de muchas edades. Hay mujeres muy jóvenes reivindicando cosas, pues a lo mejor más actuales,
gente de mediana edad, gente de los 60, de los 70 reivindicando cosas que a día de hoy seguimos reivindicando. Y de diferentes ideologías, que esto es muy importante, Efectivamente. ¿no? Que ahí se puedan unir. Sí. Efectivamente. Cuando hablamos de derechos, efectivamente parece, y a lo mejor hay parte de la población que piensa que está conseguido todo, pero no, porque la realidad es tozuda y la realidad nos dice que el ejercicio de ese derecho está en tela de juicio en muchos sitios. Cuando se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora sigue habiendo una brecha salarial importante, hay determinados oficios en los que se contrata exclusivamente a mujeres, hay otros oficios en los que todavía en determinados sitios hay que promocionar que haya mujeres, para una serie de cosas, con lo cual a mí es un día de alegría. No es un día de todavía nos falta, que sí que nos falta, pero es un día de alegría porque vemos la necesidad y pisamos fuerte y decimos, oiga, estamos aquí, hoy lo decimos, sacamos la pandereta, sacamos el ruido, sacamos la fiesta, pero todo el año vamos a seguir dando el callo para recuperar o tener nuestro sitio. Y lo dicen las de 18, 15 y lo dicen las de 80. Y luego hay otra cosa, que es que en el contexto político que tenemos actualmente hay más razón de ser todavía, porque hay voces políticas que lo que están pidiendo es un poco la vuelta al pasado y si pudiese nos meten con la pata quebrada y en casa. O sea que no está todo ganado, todavía hay mucho que pelear. Mucho, tú dices que hay mucho que pelear, no está todo ganado. Ana decía que todavía faltan cosas. ¿Qué derechos creéis que nos faltan todavía por conseguir? Hombre, ¿Alguno? La conciliación familiar, porque hemos conseguido bastantes ya, pero... La conciliación familiar, el hecho de que se entienda que tener una familia, un trabajo, una carrera, tienes que elegir, como si tú los hijos los tuvieses sola cuando normalmente los tienes con una pareja, el evitar el te ayudo o el que las empresas puedan conciliarse, pueda haber un teletrabajo, conciliar porque tengas hijos o porque tengas que atender a gente mayor o porque tengas otras opciones. Ese derecho a trabajar de otra manera, a permitirnos trabajar y no tener que elegir entre cuidar y trabajar. Si hemos estudiado y queremos ejercer esa profesión por la que nos hemos esforzado, ¿por qué hay que elegir luego con el tiempo? Y luego hay otra cosa que sí que lo dijiste, hay muchos ámbitos en los que el ejercicio del poder es más ficticio que real, o sea, realmente no es la mujer la que toma las decisiones, entonces no hay plena igualdad. Digamos que una cosa es la igualdad formal que realmente existe, pero no hay una igualdad sustantiva. Y entonces, mientras en todos los campos la mujer no ejerza la igualdad, o sea, el poder de decisión sea idéntico al del hombre, todavía es terreno a conquistar. Ahora quiero hacerles una pregunta a ellos, a los chicos del grupo. Pero ahora. Es que Alejandro no podía más. Quiero hacerles... Luego ya dices lo que tú quieres porque eres muy proclive a no escuchar mis preguntas y decir lo que te da la gana. Por eso ahora mismo ejerzo mi autoridad y te digo, vas a responder a esta pregunta y luego ya dices lo que te apetezca. Y entonces yo quería... Bueno, fue el Día Internacional, el 8 de este mes de marzo, y en España, a pesar de haber pasado tantos años, las mujeres siguen saliendo a reivindicar, con lo cual ese logro de derechos parece que va demasiado lento, ¿no? Paso de caracol. ¿Por qué creéis vosotros que esto va así de lento, queridos míos? Yo creo que es una cuestión muy sencilla, es una cuestión de educación. A ver, a nivel de legislación, las cosas están aparentemente solucionadas. Es decir, sobre el papel estamos legislando siempre por una igualdad. Pero es que la legislación no va con el comportamiento social. Ese es el problema. El comportamiento social va muy detrás. Mira, yo me alegro de estas últimas manifestaciones de un hecho importante, que hay muchos hombres. Y si no nos arrastramos, yo tengo que decir que, bueno, pues... Todavía hay pocos, ¿eh? No, bueno, no... Hay más hombres no que hace años, pero... Yo estoy yendo a todas esas pero son manifestaciones, muchísimas llevo años manifestándome por los derechos, no digo manifestándome a la vez, porque creo que es una cuestión, o la tratamos en conjunto, o si no, vamos a seguir teniendo dificultades para que eso que está sobre el papel se lleve a efecto en el comportamiento del día a día. Hablabas de los temas de la conciliación familiar, de muchas cosas, y sobre todo, pues que evidentemente, en todas las empresas en las que yo trabajé,
no hay diferencia salarial, por ejemplo, pero sí hay una diferencia de comportamiento de tal manera que al final, ¿quién accede a los salarios más importantes? Los hombres. Independientemente de que en esa escala las mujeres y los hombres no tengamos diferencia. Pero es decir, hay un comportamiento social todavía en la sombra. Y hay un comportamiento social para mí muy peligroso de cantidad de hombres que dicen sí, pero dan la vuelta y es que es no. Porque es muy fácil hacerse el igualitario, el que respeta derechos de los demás y luego después el comportamiento personal no es así. Y yo, insisto, miles de mujeres en este país, pero también miles de hombres, afortunadamente, al lado. Porque es muy importante que vayamos de la mano. Si no vamos de la mano en ese comportamiento, que además tiene que empezar ya desde la infancia, que los niños y las niñas en casa vean un modelo de comportamiento igual, eso es muy importante, pues si no vamos de la mano, yo creo que el problema no se va a solucionar. Es más, digo, mientras haya manifestaciones, es porque los problemas siguen existiendo. No es cuestión de la mano, Alejandro, no es cuestión de ir de la mano, es cuestión de que los hombres, de una puñetera vez, se conciencien de que el machismo no solo es pegarle a la mujer, que el machismo no solo es un salario igual o igualitario, que el machismo son también esos comportamientos que a veces pasan desapercibidos dentro de la pareja, dentro de la familia, que se llaman micromachismos, que son el hecho de que el hombre, porque es hombre, manda. El hombre, porque es hombre, interrumpe a la mujer cuando están en una conversación y ella está hablando y él interviene para terminar lo que ella está diciendo. Micromachismos son no darle importancia al trabajo de esa mujer en el hogar. Micromachismos es cuando llegas a casa a sentarte a esperar a que te sirven la mesa. Todo esto son comportamientos machistas. Esto existe. Y entonces yo me pregunto, tú hablabas de educación, ¿qué se está haciendo mal o qué no se está haciendo bien? Me parece que se mencionó a los gobiernos y tal, los gobiernos últimos, y el de ahora especialmente, están concienciados con este apoyo a la mujer. Pero el comportamiento tiene que partir ya desde la familia, no solo en la empresa, no solo el gobierno, no solo en el colegio. Entonces, no sé qué tipo de educación hay que darle a esos niños que mencionabas, a esas niñas, para que vayan de esa mano tan cálida, para que realmente se conviertan en iguales. Bonino habló de los micromachismos y hay cientos que muchos hombres están, igual vosotros no, repitiendo día a día sin ser conscientes de que lo son. Pero está Según yo me apoyé, perdona, porque y el patriarcado está metido en la estructura de la sociedad. Vale. Entonces, hasta que esas estructuras no caigan, van a producirse este tipo de situaciones. Y por mucho que diga, yo reconozco que la mujer es igual que yo, realmente no te crees que esa mujer es igual que tú. Y por ese motivo, cuando la mujer está hablando y la interrumpes, es porque tú tienes que tener la última palabra para demostrar que yo mando. Y lo hacen inconscientemente. No son conscientes. Y es inconsciente porque eso está dentro de la estructura social y es un problema cultural y cambiar eso es muy difícil. Eso lo que exige es muchísimo tiempo y yo no sé de mano de quién debería de hacerse. Lo que sí tengo claro es que de alguna forma la celebración del día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, es un encuentro, creo que es un encuentro importante para caminar juntos, hombres con mujeres. Esos pequeños momentos pueden ser la clave de hacer ver que estamos celebrando esto por unos hechos concretos, por unos derechos a ser iguales y porque esto es para todos, tanto para vosotros como para nosotras. Yo estuve en una manifestación del Día de la Mujer y me gustó mucho ver a muchos hombres de forma activa, no solamente allí de figurantes, sino y que muchas veces el lenguaje no verbal
te da a ti la sensación de que esa manifestación era cierta, porque eso lo viven de forma Belén cierta. pone la misma cara que yo. Sí. Porque claro, tú dices, ahí están juntos, es un momento, pero esta foto, esta estampita, Ya, muchos de esos hombres probablemente Negativos. Entonces, que no vengan. ejercen micromachismos, pero otros que van en esas manifestaciones porque realmente quieren esa igualdad, Sí. pero lo que decía Belén, no son conscientes mira, una de que cosa... están faltando a ella con esos actos pequeños, diminutos, Sí. casi microactos de cada día. Espera que había un Alejandro colectivo, se No, nos es enfadó. que había un colectivo gitano. Primero, acababa de decir precisamente la falsedad de algunos hombres, el comportamiento, la educación de base y tal, y de Claro. repente, es que daba la impresión de que yo estaba diciendo... No, Yo hablo en general de lo que estoy viendo al lado, y efectivamente sé, y lo dije además, hay gente que no se va a reconocer que es machista, lo es, y en esos momentos van a decir y creemos que están apoyando. No, y eso es una falsedad y es una falta que van a pasar muchísimos años hasta que los comportamientos pasen. Y yo siempre digo también, y hablo como hombres a nivel general, ¿y quién nos educa a nosotros? Porque venimos de una educación, y hablo en general, no hablo de mí, ¿vale? Es decir, ¿quién educa a los hombres y quién les va quitando ese Al comportamiento? final tenemos la culpa. O me dejáis acabar el comportamiento y yo no hablo más hoy. No, de verdad, es que estáis chafando absolutamente. No, Alejandro, yo digo, tómatelo no con digo que humor. seáis las mujeres quien lo tenéis que hacer. Estoy hablando de la sociedad en conjunto. Es que saltáis rápidamente y aquí se está demostrando estamos precisamente picafos así. esa enemistad que hay, que yo trato de decir que no. Es precisamente eso es lo que hay que evitar. Porque parece, yo he asistido a manifestaciones en las que veo al lado mujeres que nos están insultando como género. Y me callo la boca y digo, pues no. Y os puedo sacar, porque tengo fotos en casa de momentos en los que digo, si hiciese caso a esto, no volvía. No puedo pensar, porque hay a 4 o 5, y mira, de estas manifestaciones, por ejemplo, del 8 de marzo pasado, a mí me preocupa una cosa. En la ciudad más importante y más poblada del norte de España, hubo 3 manifestaciones. Es que ni siquiera quienes convocan se ponen de acuerdo de que hay un problema común. ¿De quién es la culpa? Ni de las mujeres ni de los hombres. La culpa es de que nos falta una formación muy importante y nos falta sobre todo un respeto muy importante por saber cuál es el objetivo común en estas cosas. Y es que cada uno de nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal. Cada uno de nosotros, efectivamente, de manera subconsciente, muchas veces nos comportamos de una manera que no es correcta. Pero yo por eso digo, ¿y quién nos educa a nosotros? Pues tendremos que ir educándonos poco a poco, saber, señores, quitémonos de encima determinados comportamientos. Sí, es decir, para mí es fundamental eso. Hay profesionales que están trabajando esa formación en institutos y demás. O sea, eso que dices ya existe. Pero algo no se hace luego... bien, Ana. Claro que hay un problema. El problema es que hay una mitad de población que durante siglos tuvo el poder, tiene un terreno y ceder ese terreno, ¿por qué? Ahí está Entonces, el problema, la resistencia. yo quiero que tú seas igual que yo. Sí, pero en el fondo yo no quiero quiero. que tú tengas tus derechos, pero tengo que ceder yo mi espacio para que tú entres en él. Claro. Y eso es lo que está costando trabajo. Claro. No las leyes, que son papeles. Y claro que la ley dice, ¿por qué no se cumple? Por eso mismo, en cuanto levantas un poco, ves, oiga, es que esto es muy bonito, pero es absolutamente superficial. Cuando se habla de la igualdad, se habla de un cambio social. Y un cambio social no es de un día para otro, es un cambio social. Cambiaremos de siglo, probablemente. Llevamos siglos, llevamos cosas. siglos. Hemos avanzado muchísimo. Claro. ¿Verdad? Lo que le comentaba a Merche cuando empezó. Lo que ha servido todo esto es para que la mujer vaya, o sea, la sociedad vaya avanzando al hilo de las reivindicaciones que las mujeres vamos haciendo. El principal problema es que esta urdimbre que está en el interior de cada individuo, que casi parece hasta genético, que no lo es, pero que lo padece, y aquí me gusta recordar
recordar esa frase de que no se nace mujer, sino que se hace mujer, que es buenísima, porque es un constructo cultural. Destruir ese constructo cultural con la resistencia pasiva muchas veces, ni siquiera activa, incluso inconsciente, que hace el género masculino, es muy difícil. Y la igualdad plena no se logrará hasta que lleguemos a ese tramo, pero estamos dando pasos de gigante hacia ello. Sí, pero estamos avanzando en temas civiles, en temas sociales, pero en lo que es la relación hombre-mujer, lo que tú decías y lo que decían. Voy a ir un poco más arriba, visualmente. ¿Quién es el presidente del gobierno? Un hombre. ¿Quién es el jefe del Estado? Pero es lo que te decía, ¿quién ocupa realmente Entonces, la toma de decisiones? ¿por qué no somos las visualizamos? mujeres. Porque es muy difícil llegar ahí. Aceptamos eso como normal cuando no debería ser normal. Y no hay alternativa a medio plazo. Entonces, no solamente en lo pequeño, sino también en lo estratégico. Entonces, cuando los profesionales... Todo se lleva un tiempo, evidentemente. Esta diferencia de la que hablabais, de esa resistencia a perder poder, es consustancial a la propia sociedad, cuidado, incluso entre los hombres. Sí, ya la educación. Pero eso es la auténtica desigualdad. En la escuela, Esa es la auténtica desigualdad, claro, ahí está. es decir, en la escuela entre los hombres también había esa lucha del poder, de ejercer, de no perder yo los derechos porque soy más que tú que el otro. Es decir, estamos, en la humanidad, educados en un sistema de poder, de que yo quiero ejercer más poder, quiero tener más derechos que los tuyos, a nivel general. Y claro, luego después llevado a eso, a siglos, en los que eso precisamente fue un género el que siempre lo manejó, pues evidentemente ahí hay mayor problema aún. Hay mayor problema aún en ese sentido. Es decir, claro, ¿y quién en un momento determinado, yo lo digo, quién en un momento determinado después no se da cuenta y dices, esto que dice no está bien? ¿Quién? Bueno, pues el que no es capaz de reconocer que en algún momento determinado no está haciendo las cosas bien, pues evidentemente ese va a ser muy difícil, ese o esa. Porque entre mujeres parejas también hay una lucha de poder. Y yo lo he visto muchas veces. Pero es diferente, es decir, Alejandro. Sí, será diferente. Yo estoy poniendo el ejemplo. No, es diferente, quiero decir, la de hombre-hombre, mujer-mujer. Por supuesto. Porque es una lucha por poder. Pero aquí, el hombre-mujer es como algo ya que se da por hecho. Sí. Es No, una es cosa... que ya la desigualdad ya es innata. Claro, ya no es que este es un plano de igualdad y que uno quiera ponerse Claro, por encima del otro. claro. Es que aquí ya se parte de una Claro, situación de que yo soy desigualdad en el que uno está situado por encima del otro y el que está en el plano de desigualdad es el que intenta igualarse. Entonces ya no estamos hablando de una lucha igualitaria. No es una lucha de poder, es un hecho de sumisión. Es Y que yo no es quiero lo mantener mismo. esta posición que tengo de supremacía. Es evidente. Lo que decía Ana, cuesta perderlo. Recordad que no hace muchos años, cuando vosotras que sois abogadas, sabéis que el Código Civil me parece que se reformó en el 75, ¿no? Bueno, y Hasta- las mujeres bueno, muchas podían cosas. abrir una Hasta cuenta entonces- bancaria, hasta entonces- heredaba el marido era el que Claro. gestionaba los bienes que la mujer heredaba, es que éramos un No podía federalismo. tener la patria potestad Claro, mira, tampoco. No todo lo podías, que no hemos podías salir con un avanzado. hijo menor del país, salvo que con un permiso necesitábamos del marido. tutela. Es decir, bueno, Bueno, Entonces, eso si ese- venía si por ese- un régimen político que teníamos muy particular que nos volvió un poco casi a la época medieval, voy a Bueno, decir, pero- porque nos pero atrasó. estamos Bueno, hablando- este Código Civil era Estamos muy hablando de anterior, este era país. muy anterior a la dictadura, Sí. este Código Civil que estuvo hasta de 1925. todas ¿eh? maneras, si en este país tuvimos precisamente esa rémora de retraso, pues evidentemente nos va a costar más trabajo que en otros lugares. Hemos dado en pasos otros de países. gigante y hemos Claro, adelantado pero muchísimo. sin embargo ya veis, Pero el trasfondo cultural cuesta mucho dejarlo atrás. pero es que además, fijaros, antes hablábamos, claro, en la medida de que hay por eso las discriminaciones positivas que hay, los números mínimos para que haya determinadas personas de género femenino en listas y demás, para tratar de corregir, porque claro, si en una lista de base todos son hombres, lógicamente el que luego después dirige esa lista va a ser un hombre, eso es, pero se va corrigiendo, porque si miramos el Consejo de Ministros de esos años de los que estamos hablando, no había ni una sola mujer. Ahora ya hay, y espero que en el futuro, bueno, en Italia hay una señora que es la que está llevando el gobierno Y del aquí- país. Y aquí claro. lo que Y a en lo mejor a lo que Inglaterra hay que llegar lo hubo, es y que en esto de la Alemania lo paridad hubo. no sea obligado. Ahí tiene que haber tantos hombres, sino
Que sea por espontáneo y que sea Claro. natural y que sea por igualdad. Pero eso va a llegar porque, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar me acuerdo una frase que dijo un profesor en mi curso de primero, que claro, llovió mucho, que era un misógino total, y lo que dijo fue, cuando empecé a dar clases había todo hombres, luego empezó a llegar alguna mujer, ahora está más o menos igualado, pero llegará un momento que haya más mujeres que hombres, que es la situación. ¿Qué pasa? Que cuando al estudiar más mujeres que hombres, evidentemente ya empiezan a ocupar cargos de responsabilidad, entonces ya empiezan a ocupar las judicaturas, ya empiezan a ocupar puestos de dirección, etcétera, y en ese momento es cuando conseguiremos, pero todavía nos queda un poco de camino. En esta última manifestación del 8 de marzo, y esto viene también un poco al hilo de esto que hablamos del patriarcado, del machismo y todo esto, y se pedía también el cese de la violencia contra la mujer. Pero es que De la violencia de contra género. la mujer mucho tiene que ver con esa resistencia que tienen, es la manera que Por eso te digo tienen que ellos tiene que ver con de eso, protegerse a perder para el esa dominio. intromisión, efectivamente. Es- Entonces, claro. pues ellos mismos responden con violencia. Y luego aparte es que hay una violencia que está también intricada dentro de la sociedad, que no voy a decir solamente que sea de género, sino a todos los niveles, y que la violencia de género es una manifestación de esa violencia general que forma parte de la sociedad. Pero es la respuesta que ellos tienen a esa pérdida de poder. Y luego también le vamos a dar la palabra a Norberto, Pobre Norberto, que lo tenemos ahí, el pobre arrinco. Es que hoy en día... Les estoy dejando que fluya. Claro, es que hoy el tema es No. de las mujeres, De mujeres. protagonistas. Hombre, los hombres también, como decía Alejandro. Sí, pero yo tengo que decir Pero claro, como una estamos pequeña 3 cosa contra luego. 2, aquí el poder lo tenemos nosotras ahora, ¿eh? Sí, Y claro, como en el poder quien tiene la palabra, en este caso es una señora, pues ya está. es No, Norberto. no es poder, Sí, sí, tengo sí, la sí. palabra como vosotros. Yo guío la tertulia, nada más, poder ninguno. no hay algo más sencillo, más básico, posiblemente más duro. Nuestra generación, posiblemente quien más fomentó el patriarcado, posiblemente fueron las mujeres. En nuestra generación. Simplemente es una observación, aunque parece que estamos viendo una película pues de hace tiempo. Era muy normal en casa, yo ya a mis años, tengo hermanos y hermanas, y lo normal era, no en mi casa tengo que decir, pero sí en otras casas de gente de mi edad, lo de quien recoge la mesa era la chica, quien hacía tal cosa era la chica, y quien lo mandaba era la madre. Porque ella, la madre, era la que en casa La que ejercía el poder del efectivamente, patriarcado. porque no ejercía el patriarcado, al contrario, Ejercía era el el poder resultado no ejercía ningún poder, era el resultado de ese patriarcado, y lo que hacía era transmitir a sus hijas la misma educación que ella tuvo, y en esa educación la mujer lo que estaba era arrinconada a hacer las labores domésticas. Servía. Entonces las mujeres tenían que hacer eso. No voy a decir más porque resumiste lo que iba a decir. Anda, Pero escucha, eres listísima, Belén, pero, ¿eh? hay una- No, pero hay una cosa, no tenemos que olvidar que tuvimos años de dictadura, ¿no? Ya. Que ya lo En mencioné. la que se recomendaba que la mujer fuera, o casi se exigía que la mujer Ya fuera se ama de dio casa, para decirnos que lo que había que subía hacer. las Es una mujeres, pena, cosas. es las una mujeres pena tenían que aprender a hacer las Sí. tareas del no hogar y haber traído abordar un decálogo. Sí, Es no una pena no olvidemos haber la- traído un decálogo. no porque en olvidemos aquel la momento sección se femenina. decía, bueno, Y Pero el que- diario de María Francis o algo así, que eso era buenísimo, No. yo lo recomiendo. tienes que pueda procurar poner que en cuando la tu radio marido y llegue que a casa escuche las cansado lo cuides recomendaciones. y lo mimes, y Elena por Francis. favor, Elena porque el hombre tiene mucha Hombre, responsabilidad. era el reposo del guerrero, De ¿no? todas maneras, en lo que tú decías hay una frase muy clara que todos oímos en casa. Ese papel que la propia mujer asimilaba, ¿vale? Aquella famosa Asumía. frase de decir, ya vendrá tu padre. Es decir, Ya, se estaba jugando el papel de decir, cuando venga tu padre ya te dirá, ya te pondrá la autoridad, yo no. Esa frase que todos escuchamos, Claro. espera que venga tu padre. Claro, Sí. Pero porque no sí. entró a la izquierda, por lo que decíamos, Claro. que Y que todos la escuchamos. incluso en el Código Civil no se le permitía según qué cosas a una mujer. Claro. Una menor. Y la mujer tenía que aceptarlo. Lo que le estaban enseñando era ser sumisa. Exacto. Ya nos estaban inculcando la sumisión, porque yo soy heredera de esa educación también. Claro, todos los que estamos aquí, claro. Mira, pues yo voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo llegaba a casa
Y mi mujer decía, porque mira a los niños. Yo decía, no sé nada, yo no lo vi, como lo viste tú, decide tú. Pero Eso es comodidad, Alejandro. no. Eso Ellos es, no aciertan nunca, no, ¿eh? eso es que yo no puedo jugar el papel de sargento de la familia. Me negaba a esa historia. Es decir, si tú es la que ves el comportamiento, tú tienes la capacidad y la autoridad para decidir. No esperes que yo llegue. Pero Quiero es que parar ella en eso, entendía pero que probablemente no tenía- está pidiendo el comodín del público cuando tú llevas todo el No. día con los niños No, y necesitas un cable de alguien no, que te no, eche para un venir, apoyo. no. Igual había No me una fastidies, cosa si vienes y peor. dices a mí no me toca, yo montaría en cólera. Espera, no, a lo Sí, mejor lo que ten venía cólera. también es que tenía tan interiorizado que ella no tenía poder ni autoridad, que tenía que esperar a que su No, porque marido, eso- que la hacía eso puede escuchar, suceder una venga vez. aquí a poner el orden en la casa. Pero cuando eso es repetitivo, ya sabe que no, que la autoridad la tiene. Tú decides, pero yo no he visto el comportamiento. ¿Por qué tengo que venir a juzgar? Y sobre todo delante de ellos. Ya me contarás, no delante de ellos, las cosas para que yo pueda intervenir Ya. en un momento determinado. Pero si no, estás haciendo ver al niño que el papel de la autoridad la tiene su El padre. macho alfa de la casa. Claro, entonces no puede ser. Hay que decir la verdad. No puede Yo, a ser. mí me No. gustaría venir aquí a 2026. Sí, porque lo de atrás creo que no nos A gusta mucho. 2026. A 2026. O 2027, ya, Sí, porque en pero 2026... No, 2026 porque hizo una cosa el gobierno. Es que va todo tan lento. Con razón del 8M y hicieron como una apuesta en común en el Senado. Digo, porque es muy importante a la hora de los cambios saber qué es lo que hay que cambiar, saber lo que está mal y qué se puede hacer para que esté de otra manera. Y entonces la recogida de datos, poner nombre a las cosas es la manera de buscar una solución. Y habían hecho un estudio de cuántas mujeres había diplomáticas, no trabajando en un consulado, diplomáticas. Y resulta que hay 4. Ya, claro, evidentemente, Hay 4. frente a la De aplastante mayoría de los 86, hombres, claro. 87 en España, 86, 87, pues 4 son mujeres. Primero hay que hacer ese estudio y luego ver el porqué. Entonces yo estoy ahí, respetando el sentir de Alejandro de cuando te pasaba eso con tus hijos pequeños. Yo estoy en el futuro. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiarlo? Pero Esto ¿por es qué una hay tan revolución pocas que mujeres hay que cambiar. diplomáticas? No hace falta ni estudiarlo, Pues hay- ya te lo digo yo. Pues Porque esto- las mujeres que estudiaron, que podían acceder a la carrera diplomática, la mayoría tuvieron que elegir entre tengo familia, tengo ama de casa o me dedico exclusivamente a la diplomacia. Y que fue como lo que pasó a la mayor parte de las Y mujeres. si de nuestra terminamos, generación. Belén, que ya es el tiempo. Yo creo que sí, que Y será después ahora, porque hablando de como la me dejéis violencia. puedo estar aquí hasta Bueno, mañana. pues hablamos otro día de la violencia, Vale. pero bueno, dijimos lo justo, Vale. que tenía Es que que- ver con lo que se estaba hablando, Sí. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues nada, aquí terminamos pues con Alejandro enfadado, Norberto diciendo que Belén pues dijo lo que le iba a decir, Pero yo lo dijo muy excitadísima, bien, ¿eh? yo excitadísima con eso de los micromachismos, Ana llamándole a Alejandro un poco menos de cómodo porque él no quería hacer de sargento. Bueno, estamos revolucionadísimos hoy aquí, ¿eh? Así que miren, vamos a despedir con un eslogan que a mí me gusta mucho y que se utilizó en la campaña del Ministerio de Igualdad de 2025, o sea, del año pasado, y el eslogan era: nuestra voz más alta, más clara y más fuerte. Muy bonito. Hasta la semana que viene.